la quinta conferencia de esta jornada, el doctor Magíster Ismael Raúl Pozzi Albornoz, de la República Argentina, disertará como un aporte documental del Archivo General de la Nación Argentina vinculado al trascendental año 1825. Doctor Pozzi. Un detalle. Nosotros tenemos 4 ponencias argentinas: el doctor Pozzi, el teniente coronel Ceja, la doctora Carlini y el contador Palermo. Ellos ya me enviaron la ponencia de esta manera y la idea es que ellos se van a conectar por Zoom. En este caso, el doctor Pozzi, por razones laborales, no va a estar conectado por Zoom, o sea que les pido, si cualquiera tiene una pregunta, me la hacen llegar, que en el correo del día yo no tengo conexión con él y le vamos a contestar la pregunta. Con respecto a las otras 3 ponencias, ellos van a estar conectados por vía Zoom, ¿verdad? Y al finalizar el video, ¿verdad?, ellos van a estar en condiciones de contestar cualquier pregunta que le haga el auditor. Autoridades presentes, señoras, señores, desde este centenario edificio, sede del Servicio Histórico del Ejército Argentino, envío un cordial saludo a todos. Y yendo al tema, tal como lo señala el resumen de mi ponencia que ustedes han recibido, abordo la presentación y glosa de una serie de documentos conservados en nuestro Archivo General de la Nación, correspondiente al segmento temporal del año 1825, año liminar, por cierto, en lo que hace a la historia de la hoy República Oriental del Uruguay. De tal suerte seleccionamos 5 piezas que juzgamos interesantes por su contenido y estado de conservación. Están presentadas en orden cronológico y respetando siempre la literalidad de lo escrito, aunque actualizamos su grafía y desarrollamos las abreviaturas contenidas en el texto. Veamos entonces. Exponemos al primero de tales papeles con el título Un urgente pedido, porque desde Santa Fe, en carta datada el 22 de octubre de 1826, Fructuoso Rivera le escribe a Julián Gregorio de Espinosa y al mencionar a Juan Antonio Lavalleja alude a unas comunicaciones firmadas por ambos y dirigidas al gobierno en mayo del 25. Las mismas se conservan en nuestro archivo general y son 2. Una destinada al excelentísimo señor Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas y la otra dirigida al excelentísimo señor don Juan Gregorio de las Heras, capitán general de la provincia de Buenos Aires. Ambas tienen igual data y similar texto, salvo algún cambio en los tiempos verbales, y en razón de su estado de conservación nos inclinamos por transcribir la segunda de ellas. Instalado el gobierno provisorio en la Florida, el 14 de junio, Lavalleja expuso a los allí presentes que, en unión del señor brigadier Rivera, me he dirigido al gobierno ejecutivo nacional, instruyéndole de nuestras circunstancias y necesidades. A ese efecto se comisionó al sargento mayor don Pablo Sufriategui y también se conserva el poder que recibiera. Redactado en los siguientes términos. En el Cerrito de Montevideo, a 12 del mes de mayo de 1825, nos, don Fructuoso de Rivera y don Juan Antonio de Lavalleja, jefe de las tropas de la patria en la banda oriental, damos y conferimos todo nuestro poder bastante a la persona de don Pablo Sufriategui, teniente coronel de Dragones de la Unión, para que se acerque diligentemente al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas a solicitar auxilio de soldados, armas y dinero, en la inteligencia que no podrá permanecer cerca de este más de 8 días después de manifieste el objeto de su misión. Se lo damos asimismo para que instruya de nuestro estado de intenciones y muy particularmente para que asegure la legalidad de nuestros sentimientos respecto al deseo de ver libre la provincia para mandar los diputados al Congreso General. Y para que su comisión tenga el carácter de legal, le damos el presente poder que firmamos. Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja. De lo solicitado, soldados, armas y dinero, el último pedido fue el más perentorio y tuvo puntual concreción, tal como surge de una titulada razón de las cantidades que han entrado en poder de don Pedro Trapani, procedentes de una suscripción que dicho señor y don Gregorio Gómez abrieron con el objeto de socorrer a la provincia oriental y de las que con el mismo objeto le ha suministrado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Interesante documento que en un libro de su autoría, publicado en 1872, hizo conocer Florencio Escardón. Este autor es categórico porque afirma: puedo garantir que esas sumas son exactas y la tomo del libro de gasto de los 33, que inédito lo conserva en su poder el señor don Pedro José Trapani,
que, como sus hermanos, los señores don Jacinto, ayudante del general Lavalleja, don Juan José, don Pedro y don Isaac, fueron de los patriotas que acompañaron a ese puñado de valientes, y, precisamente, el 19 de abril de 1876, el señor Trapani, enfermo y de edad de 90 años, se hizo conducir a presencia del señor ministro de Gobierno y personalmente se lo entregó para colocarlo en el Museo Nacional. La lectura de los asientos allí registrados permite conocer que, por intermedio de la casa comercial de Sebastián Lezica, quien asociado a sus hermanos José Ramón, Manuel Isidoro y José Faustino operaban como agentes de bolsa, Trapani y Gómez recibieron del gobierno de la provincia de Buenos Aires 2 remesas, una primera el 8 de octubre por 35.566 pesos y 2 semanas después la restante de 40.000. A esos importes la Tesorería General sumó el 31 de diciembre otros 34.000 en efectivo y ya en enero de 1826 remitió con fecha 20 una letra por valor de 9.600 pesos seguida 11 días después por un efectivo de 40.000 más. En síntesis, el pedido de ayuda que Lavalleja y Rivera formularon a las Heras fue generosamente atendido por el gobierno bonaerense, materializado en la remisión de un total de 159.166 pesos, fuera de otros aportes particulares. Dicho monto permitió solventar el grueso de gastos ocasionados por la campaña que venía desarrollándose durante ese año 25, pues, según el mismo Trapani anotó, de mayo a diciembre y por diversos conceptos se habían gastado 82.616 pesos con un real y 3 cuartillos, permitiendo entonces que, en razón de los fondos recibidos, a cuenta del venidero 1826, la caja del Ejército Libertador tuviera una reserva de 76.549 pesos. Con el título Las fuerzas en pugna exponemos el segundo documento, porque en pleno desarrollo de la cruzada, cuya progresión constante iba acorralando al invasor, la urgencia de contar con informaciones precisas, tanto con referencias a la propia tropa cuanto a la del enemigo, se imponía como una necesidad que no podía ser desatendida, siendo hasta cierto punto Buenos Aires un lugar ideal para la reunión de datos que, una vez procesados, se remitían al ejército en operaciones, porque la capital porteña se había convertido en un verdadero centro donde proliferaban informantes, agentes y espías de las fuerzas encontradas. Así, por un lado, estaban los que respondían al muy astuto y dirigente encargado de negocios brasilero, con rango de cónsul, Sinfronio María Pereira Sodré, enviado expresamente desde Río de Janeiro para seguir y reportar cada paso que dieran los exilados residentes en la ciudad, contando para tal fin con ingentes sumas de dinero a estar de una demostración de ingresos y gastos aprobada para todo 1825, elaborado por José Caetano Gómez y José de Resende Costa, donde se registran 37.600 pesos fuertes destinados al pagamento de objetos precisos al consulado en Buenos Aires. Mientras que en el campo patriota la Comisión Oriental, creada el 14 de mayo, integrada por José María Platero, Pascual Costa y el laborioso e infatigable Pedro Trapani, también se movía recopilando noticias y trascendidos que, luego de confrontados, permitían obtener una data precisa cuyo receptor era Lavalleja. En base a esas informaciones pudo don Juan Antonio también, en la ya referida presentación hecha el 14 de junio en la Florida, referirse al estado de las tropas bajo su comando, entregando al gobierno provisional un resumen de los efectivos que las integraban, con mención de sus jefes y puntos de acampe, de modo que el gobierno provisional, dice Setembrino Pereda, supo así que el Ejército Libertador se hallaba dividido en diferentes secciones, o sea, un cuerpo en la barra de Santa Lucía Chico, a las inmediatas órdenes de Lavalleja, otro a las del brigadier Rivera en el Durazno, en observación y en pequeños destacamentos sobre la columna enemiga que permanecía entre los ríos Negro y Uruguay, una división sobre Montevideo al mando del mayor Manuel Oribe, otra a cargo del comandante don Juan Tejera Quirós sobre la colonia y costas inmediatas, algunas partidas por la ribera de los citados ríos Uruguay y Negro hasta Mercedes, atentas a los movimientos de la flotilla brasileña y asegurando en cuanto era dable las relaciones con Buenos Aires, una división sobre la frontera comandada por el capitán don Ignacio Oribe en observación sobre el Cerro Largo y otra sobre Cebollatí, confiada al coronel don Pablo Pérez. Todas estas referencias resultaron actualizadas al mes siguiente, mediante una titulada Demostración de las fuerzas, tanto patrias como brasileras, que se hallan en la provincia oriental, con las observaciones que se consideran necesarias para venir en conocimiento de las actitudes de una y otra. Interesante documento remitido desde Buenos Aires. El curso de los acontecimientos determinará, en unos meses más, que todos esos efectivos se enfrenten en singulares encuentros, llamados a inscribirse con letras de bronce en la historia del Uruguay. Primero, el 24 de septiembre, en Rincón de las Gallinas, combate donde la vaquía y conocimiento del terreno se impuso al número, y poco después, el 12 de octubre, en proximidades de la Cuchilla de Sarandí, con una soberbia carga de caballería cuyos jinetes,
Obediente a la orden del jefe, carabina a la espalda y sable en mano, destrozaron a los imperiales quedando dueños del campo de batalla. El valor de la instrucción denominamos a nuestro tercer aporte, porque apenas 3 días después del triunfo de Sarandí, el coronel Felipe Duarte elevó un singular pedido de útiles necesarios para mejor funcionamiento de la unidad de su mando, el Batallón de Infantería de Libertos, el cual, según la lista de revista del 1 de agosto, integraba su numerario con un coronel, 3 tenientes, 5 subtenientes, 11 sargentos, 16 cabos, 3 tambores y 127 soldados. Por cierto, debo referir que en mis 42 años como investigador del Archivo General de mi país, no recuerdo haber registrado un documento como el que ahora presentamos, porque de su análisis debe concluirse que el coronel Duarte fue sin duda uno de los jefes del Ejército Libertador mejor preparado en cuanto a formación teórica, porque el enunciado de los textos que solicita claramente prueba su notable conocimiento de la literatura militar aplicable al ejercicio del mando en una unidad con las particularidades que distinguían a la suya, que, por lo mismo, imponía brindar la mejor instrucción posible a fin que esos hombres estuvieran en inmejorables condiciones para enfrentar las vicisitudes propias del conflicto bélico a que se los convocaba. Dicha instrucción debía ser permanente, aún en los usos y costumbres más simples, como por ejemplo en el componente de cada orden del día, frases encendidas y cortas, y la advocación regular de los santos patronos, porque ambas traducían al lenguaje coloquial consignas y ejemplos destinados a retemplar el ánimo, fortaleciendo una moral de combate imprescindible para afrontar las exigencias y sacrificios que impone toda guerra, procurando al mismo tiempo arraigar en el soldado el estilo de vida castrense y fundar el honor del cuerpo. En caso de esta unidad de color, dicha instrucción exigía además una notable dosis de perseverancia por parte de quien la impartía, porque los destinatarios de la misma, más allá de su heterogéneo origen racial, o precisamente a causa del mismo, si bien genéricamente eran categorizados como negros, tal generalización era meramente formal, porque en realidad, en el número de integrantes, digamos por caso de una compañía, coexistían individuos pertenecientes tanto a castas distintas, mulatos, moriscos, cuarterones, albinos, zambos, cambujos, como a categorías diferentes, bozales o recientemente llegados de su tierra de origen, y ladinos, es decir, aquerenciados desde hacía tiempo en suelo americano, los cuales incluso ameritaban una calificación diversa, cimarrones cuando eran esclavos huidos de sus amos y cafres si no habían adquirido todavía las habilidades que se esperaban de ellos, sumándose como denominador común un conocimiento muy elemental del idioma español, por lo que la traba idiomática debía ser suplida mediante el uso de grafismos, es decir, dibujos que ilustraban aquello que se quería explicar, como las diferentes posiciones en el orden cerrado o las partes componentes del fusil provisto. Lo dicho explica una relación de los útiles que encarga el coronel de Infantería de Libertos, don Felipe Duarte, y que el solicitante redactó en la villa de San Pedro del Durazno el 15 de octubre de 1825, reclamando además de fusiles, fornituras y cajas de guerra, comillas, a 20 pesos una obra de Colón completa de ordenanza, 24 tácticas de infantería del año 1817, 24 libritos de obligaciones de oficiales, sargentos, cabos y del centinela de leyes penales y 12 libritos de puntuarios de guía. Recordemos entonces que la primera obra solicitada hacía referencia a una muy difundida en su época, Juzgados Militares de España y sus Indias, en 4 tomos, fue impresa en Madrid en 1788 y que luego tuvo una notable cantidad de reediciones. Su autor era un destacado militar y jurista, don Félix Colón de Larrategui, Jiménez de Embún, Angulo y Mateo Fernández de Moros, quien le escribió con el propósito de evitar los infinitos litigios que por competencia se suscitaban entre la jurisdicción militar y la ordinaria, nacidas a su juicio de la ignorancia de las reales órdenes publicadas por mandatos del soberano. Fue tal la aceptación que tuvo este trabajo, pensado inicialmente para instruir al ejército, que debió ampliarlo incluyendo a la marina, quedando definitivamente integrado con 7 tomos. El siguiente texto pedido por Duarte es un tratado de táctica para la infantería ligera, publicado por orden de la Regencia de las Españas, reimpreso a expensas del Batallón Ligero Provincial de San Luis, publicado en la oficina de Mariano de Zúñiga y Ontiveros en el año 1817, el cual sigue con pocas modificaciones otro anterior de 1815, titulado Tratado de la Táctica Moderna para la Infantería, con 25 láminas y su correspondiente explicación. Editado en Valencia por el destacado impresor José de Orga, estaba compuesto por una parte primera destinada a la instrucción de reclutas y compañías y una segunda a la instrucción de batallones, mientras que las láminas representaban ejercicios y evoluciones militares con la correspondiente explicación para su más fácil entendimiento. De hecho, ambos compendios encontraban un origen común en el Tratado de Táctica para la Infantería, que contiene la instrucción de reclutas, compañías y batallones, impreso en Santiago de Compostela en 1809.
Con referencia a la tercera obra, debió tratarse del prontuario en que se han reunido las obligaciones del soldado, cabo y sargento para la pronta y metódica instrucción de las compañías de infantería del Ejército, que, editado por la imprenta de Dávila, apareció en Madrid en 1814 con carácter de nueva edición, mejorada sobre las anteriores, cambio que se aprecia en lo atinente al manejo del arma y evoluciones militares por habérselo adecuado a la denominada táctica moderna y completarse con 5 láminas, de las cuales 3 representan las varias posiciones del soldado en ejercicio, los principios del paso oblicuo y la posición de las 3 filas en los fuegos directos, mientras las 2 restantes ilustran cada una de las piezas que componen la llave del fusil. También en esta obra se nota una obligada referencia al prontuario en el que se han reunido las obligaciones de las 3 clases de soldado, cabo y sargento para la pronta y metódica instrucción de las compañías de muchachos establecidas en los regimientos de infantería del Ejército, redactado en forma sumamente didáctica con una estructura catequística, es decir, en base a preguntas y respuestas, como se aprecia en el siguiente ejemplo. Pregunta: ¿qué es el soldado? Respuesta: el soldado es un ciudadano que protegerá a los demás, asegurándoles la tranquila posesión de sus bienes. Es el apoyo y sostén de las leyes que hacen feliz a su patria y el escudo de ésta contra la violencia e injusticia de sus enemigos. En cuanto a los libritos de puntuarios de guía, remite a un tomo de pequeña dimensión, por estar impreso en octavos, editado en 1819 en Madrid por la imprenta real, con el título Prontuario para la más breve y metódica instrucción en el ejercicio y maniobras de la infantería, formado para los sargentos y cabos. Comprende cuanto necesitan saber a fin de instruir los reclutas y sus compañías, con arreglo a tratados de tácticas aprobados por su majestad. Finalmente, el último aporte queda presentado con un interrogante: ¿el primer censo en Tierra Oriental liberada? Porque con relación a este tema, consultando el Internet, se obtiene la siguiente respuesta creada por inteligencia artificial. No existe una razón estadística o cifra exacta de nacimientos en el territorio libre de la provincia oriental en 1825, ya que en esa época la recolección de datos demográficos no estaba sistematizada. Sin embargo, tal aseveración queda desmentida por el documento titulado precisamente Razón estadística de los nacidos en el territorio libre de la provincia, el año de 1825, que encontramos en nuestro archivo general. Papel que demuestra, de modo indubitable, el particular interés demográfico que el flamante gobierno provisional, nacido de la Cruzada de los 33, mostró desde los inicios mismos de su gestión, porque en apretada síntesis nos dice Pablo Ferreira: el 14 de junio se instaló un gobierno provisorio en la Villa de la Florida, con representación de los cabildos de las provincias, salvo Montevideo y Colonia, en manos de las fuerzas brasileñas. El 17 de junio, por su parte, se convocó a los pueblos de la campaña a elegir delegados para integrar una sala de representantes provincial, emulando institucionalmente a las otras provincias integradas en el Congreso Constituyente. Y el 25 de agosto la sala aprobó las llamadas 3 leyes fundamentales: la ley de independencia, la de unión y la de pabellón. Estas hacían explícitos los objetivos del movimiento revolucionario: independencia del Brasil y unión a las provincias argentinas, al tiempo que expresaban la correlación de fuerzas políticas y sociales existentes hasta ese momento en la provincia. Y cuando Joaquín Suárez asumió como gobernador delegado en sustitución de Lavalleja, conminado a retornar al campo de batalla, adoptó desde el vamos una serie de medidas no conocidas hasta entonces, siendo una de ellas la que hizo pública por decreto del 5 de agosto, dice el ya citado Pereda, acordando se auxiliase con la suma de 25 pesos a cada niño residente en los pueblos de campaña que fuese enviado a educarse en la capital. Pero, respetuoso de la Asamblea, se dirigió a estas enseguida, exponiendo los levantados propósitos que lo guiaban al gobierno a tomar esa resolución, pidiendo que ella fuese aprobada. Y el 25 de octubre, previo dictamen de la Comisión de Hacienda, el Congreso Patrio aprobó los gastos demandados con tal objeto. Resulta entonces evidente que, legitimado dicho proyecto, la autoridad buscó conocer el perfil cuantitativo de niños existentes en los pueblos de campaña, integrantes del nuevo Estado que emergía, ordenando realizar un relevamiento de todos los nacidos en el año 1825 en los diferentes departamentos liberados, con indicación del sexo respectivo, cuyos guarismos fueron certificados el 15 de noviembre de 1826 en Canelones por las firmas de Suárez y Francisco José Giró. Para obtenerlo se diseñó un gráfico con 5 tábulas cuyos encabezamientos de izquierda a derecha señalan los siguientes ítems: departamentos, varones, mujeres, total y resumen. Y la anotación de todos esos nacimientos determinó que habían sido procreados 1.073 varones y 879 mujeres, y por tanto alumbrados en ese año de 1825 un total de 1.952 niños. Aunque oficialmente la razón para ordenar el censo descrito obedecía a la necesidad de conocer con precisión cuántos niños recibirían al futuro estipendio asignado,
Visto el clima de guerra que se vivía y siendo todavía impredecible el final del conflicto, quizás, previsoramente, también se deseó conocer entonces con cuántos posibles brazos combatientes se podría contar en los años venideros. Muy bien, hasta aquí mi aporte que pretendemos, si no valioso, al menos original, pero con la certeza que, en tanto fuentes primarias, los documentos presentados servirán sin duda para que futuras investigaciones, al abordar los episodios históricos que tales papeles referencian, puedan registrar una mayor precisión de datos y, por ende, realizar también una mejor aproximación narrativa al suceso o personaje de que se trate. En suma, contribuir con este trabajo a un mejor conocimiento del rico pasado militar uruguayo. Nada más.